En el día de hoy vamos a estar viendo el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1. Vamos a ver los versículos del 8 al 18, pero vamos a comenzar leyendo desde el 6. En su Biblia NBLA es la página 274. Aquellos que no tienen Biblia pueden levantar sus manos, que los anfitriones le harán llegar uno, si quieren una Biblia física, para que puedan leerlos y seguir los versículos con nosotros. Hay manos levantadas allí, aquí delante. Hay dos. Le damos muchas gracias al Señor. Gracias al Señor por lo que está haciendo aquí, por lo que está haciendo con su pueblo y con las personas que nos visitan, como a pesar de nosotros, Él está haciendo su obra y nos permite llevar su palabra. Quiero que, por favor, si pueden ponerse de pie y acompañarme en la lectura de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer Primera de Samuel 1, 6 al 18. Dice la palabra del Señor. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido y estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias una vez más. Gracias porque pusiste tus ojos en este puntito que es piedra angular. Por esos puntitos más pequeños que es cada una de las personas que estamos aquí en este día. Gracias porque, a pesar de nosotros y sin merecerlo, estás aquí en medio nuestro, moviendo nuestros corazones, nuestras mentes, para apuntar a Cristo. Te damos gracias, Señor, por cómo has preparado todo esto en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por el grupo de alabanza, por las oraciones, Señor, y por todo lo que has hecho, Señor, para que esto sea posible en este día. Y por eso queremos clamar a ti, Señor, postrando nuestros corazones ante ti y pidiéndote que seas tú el que nos traigas hoy el mensaje que queremos y que debemos escuchar. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando de nosotros y que puedas permitirnos vernos a través de este pasaje y que podamos, Señor, aprender a verte a ti. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que nos has mostrado.
Y te pedimos, Señor, honrarte en este día, escuchando, aprendiendo y creciendo por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en tu nombre poderoso. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Quizás muchos de ustedes han escuchado la historia del rey Arturo de Camelot o la del mago Merlín. Una de las dos. Yo no sé qué pasa. Yo no sé si es que los jóvenes nunca han escuchado algo sobre el rey Arturo. Porque como que hay personas que, mi hijo me preguntó, no entiendo lo del rey Arturo. Yo no sé si que él no ha visto nada del rey Arturo. Tengo que sentarme con él a ver una película del rey Arturo o algo. Sabe mucho de pelota. Esta historia es una leyenda de la literatura europea medieval que causa ciertas dudas en cuanto a si es una historia verídica o si es una leyenda. Muchos desean que fuera real porque tienen al rey Arturo y su mesa redonda como el representante o un modelo de un monarca, de un gran monarca o de la monarquía perfecta, ideal, tanto en la guerra como en la paz. Se han hecho innumerables películas, series, dibujos animados, libros, versiones se han entretejido alrededor de esta historia que nos han llevado a conocer tramas interesantes donde hay reyes, caballeros, espadas, doncellas, magos, traición, igualdad de condiciones, batallas, triunfos, divisiones, fracasos. Es una historia que ha inspirado a Europa, pero también que ha entretenido a muchos niños y adultos. A lo largo de los siglos, en todas partes del mundo se ha escuchado sobre el rey Arturo. A pesar de que es una pieza literaria europea, principalmente en Gran Bretaña y Gales, es algo impactante, ha recorrido cada rincón del mundo y ha dejado sus marcas. Hace poco, Melina y yo estábamos viendo una serie de un compositor muy famoso de vallenato colombiano, el vallenato colombiano. Y en la serie vimos como uno de los hermanos de este autor, el padre, le puso por nombre Arturo, porque él decía, ese es mi rey. Era un lugar recóndito, alejado de Colombia, un campo en el que era una familia analfabeta que no tenía medios para educarse, y allí llega la influencia de una historia como la historia del rey Arturo. El texto que vamos a ver hoy data del siglo XI a.C. Es una historia mucho más antigua. Y es una historia que, al igual que la del rey Arturo, es una historia que ha calado en la vida de muchas personas. Aún personas no cristianas han escuchado en algún momento la historia del rey David. Y hacen referencias sobre el rey David y a veces no tienen la historia del rey David completa. Hoy no vamos a hablar del rey David, pero vamos a hablar del inicio de esa historia. Entonces, ese texto data del siglo XI a.C. y a diferencia de esta historia del rey Arturo, esta historia es una historia real y está plasmada en la palabra de Dios. Y aunque no vamos a ver hoy, como les dije, esta historia también trata de consejeros, de mensajeros, de reyes, de guerras, de adivinas, traiciones, adulterio, asesinatos, arrepentimiento, restauración. Si alguna vez tú no has leído esta historia y no la conoces por completo, te reto. Comienza hoy a leer Primera de Samuel y sigue adelante, que tú verás que no vas a poder parar de leerle. Toda una amalgama de sabores que nos ayudan a comprender una parte de la historia dentro de la gran historia que es la historia de la redención. Eso vamos a ver hoy. Y en el día de hoy, nuestro sermón tiene como nombre, ¿y si dice no? ¿Y si el Señor dice no? La idea central que vamos a ver en el día de hoy, la historia de nuestras vidas gira alrededor de la historia de aquel que nos amó primero. Nuestra hoja de ruta dice, tiene 3 puntos, como un granito de mostaza, una oración embriagadora y hasta no estar tristes.
Si están listos, vamos a comenzar con nuestro primer punto, como un granito de mostaza, basado en los versículos del 8 al 10. Y les repito, entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Un poco del contexto de esta historia es que estamos en la transición del período de los jueces a la monarquía del pueblo de Israel. Era una época violenta, confusa, una nación en decadencia, sin comunión con Dios, debido a que los esfuerzos realizados por los jueces, los héroes de ese tiempo, los verdaderos caudillos militares, no habían logrado, no habían servido de mucho para mantener a salvo y unido al pueblo de Israel, y mucho menos apegados a la palabra de Dios. En este momento de los jueces, el pueblo de Israel pasa por 4 periodos en los que vemos la estabilidad, la paz, la prosperidad, junto a la fidelidad al Señor, seguidos de hacer lo malo ante los ojos del Señor y apartarse del Señor. Eso fue la historia en el periodo de los jueces. Entonces, esta historia de Samuel comienza finalizando el periodo de los jueces e iniciando lo que es el periodo de la monarquía en el pueblo de Israel. Entonces, este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 1, nos trae un compendio de lo que es la condición del mundo en ese momento, pero que también puede ser la condición en este momento de nosotros y de este mundo en el que vivimos. Por un lado, nos presenta personajes débiles en muchos sentidos y que se dejan arrastrar por la maldad de sus corazones. Por ejemplo, Penina, la que se burlaba de Ana continuamente porque no podía tener hijos. Ofni y Finés, los hijos de Elí, sacerdotes del Señor, que luego vamos a ver que fueron destruidos por su pecado y por su maldad. No lo vamos a ver hoy, no se preocupen, porque esto es largo. O yo quería durar una semana aquí, pero no es posible, son minutos. Y como un rayo de luz, aparece la historia de otros personajes de esta familia, también débiles, como todos nosotros, pero dispuestos a seguir la palabra del Señor y agradar al Señor. Vemos a Ana, la primera esposa de Elcana, la que no tenía hijos, y Elcana su esposo. Descendiente de levitas. Esto es un dato muy importante porque luego su hijo Samuel, uno de sus hijos, llegó a obtener una posición muy importante en este aspecto. El tener 2 esposas no era algo aprobado por el Señor. Como Dios lo concibió, lo vemos en Génesis 2:24, que dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo dice? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Son 2 personas, y se unirán en una sola carne. Ahí no habla de múltiples personas, ni mucho menos. Pero ¿por qué entonces vemos esto? Bueno, en Mateo 10:5, cuando el Señor le están haciendo estas preguntas sobre el divorcio y cómo el hombre, Moisés había dicho que una mujer que era repudiada por su esposo, ellos podían divorciarse. El Señor les dice, entonces Jesús les dijo, Mateo 10:5, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés le escribió este mandamiento. Por la dureza de nuestros corazones, vemos este tipo de giros en la historia de la humanidad. No porque Dios lo haya dispuesto de esa manera, sino por la dureza de nuestros corazones. Y lo vemos como algo normal, pasable, y seguimos hacia adelante. No era lo que Dios había dispuesto desde el inicio de los tiempos. Pero la Biblia no pasa paños tibios. Nos va a mostrar una historia, no nos va a mostrar una historia perfecta, linda, preciosa. Realmente, sí, es una historia preciosa, linda y perfecta. A la manera del Señor, a la manera de Dios.
En este caso nosotros vemos a Elcana como la cabeza del hogar y dos esposas, una estéril y una que se burlaba de la estéril, hasta llevarla al punto de la desesperación y de la depresión, señores. Dice que año tras año esta mujer sacaba de quicio a Ana, la desesperaba y la llevaba hasta la depresión, burlándose de ella, preguntándole, ¿y tú por qué le vas a dar gracias a Dios este año? Porque tú no tienes hijos. Y en eso se la pasaba todos los años cuando subían a ofrecer ofrenda al Señor. Elcana, por su lado, al parecer, era un hombre bueno, a pesar de que tenía dos mujeres, que eso no era algo que había instituido Dios. Él amaba a su familia, aunque dice que amaba más a Ana, a pesar de su condición de infertilidad, que era algo que podía alejarla y colocarla en una posición de inferioridad en la sociedad. Él amaba mucho a Ana, la amaba más. Era una cabeza de hogar responsable por la familia en la parte material y también en lo espiritual. Y esto lo podemos ver en el versículo 3, cuando nos dice que todos los años subía junto a su familia a Silo a adorar, ofrecer sacrificio, todos juntos. No importa la diferencia que estas personas tuvieran y los problemas internos de la familia, él se proponía todos los años subir a Silo con toda su familia para adorar al Señor, sacrificar, siguiendo las tradiciones judías y lo que Dios había escrito en su palabra. Los sacerdotes en este momento, como dijimos, eran Elí y sus hijos Ofni y Finés. Los dos últimos eran de muy mala reputación, se burlaban del ministerio y su papá no fue de mucha ayuda, no fue de mucha corrección para ellos. Por eso, todo esto se va desencadenando en la muerte de cada uno de ellos. Elcana, a pesar de la condición de esterilidad espiritual del pueblo de Israel en este momento, entre todo el periodo de los jueces, él permanecía fiel a la palabra del Señor y a las tradiciones judías e iba al templo a adorar al Señor por medio de los sacrificios también. Elcana no miraba a los hombres que se supone que representaban los santos, no miraba a Elí, no miraba a Finés, no miraba a Ofni, él no miraba a ellos. Él subía a presentar su corazón ante el Señor, a presentar su familia, que su familia conociera al Señor que él conocía y que era conocido por medio de su palabra, y recordar la fidelidad de su pacto. Imagina que nosotros podamos priorizar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Tú te imaginas que realmente nosotros podamos olvidarnos de todo lo que nos rodea en buena manera? No se olviden de sus hermanos, porque para eso estamos aquí en comunidad. Si no tuviéramos cada quien en su casa viendo esto por televisión. La comunidad, el estar aquí en comunión es algo bueno. Pero imagínese que tú te puedas olvidar del pecado, de que quien te está trayendo la palabra hoy es un pecador. Y de que todos los que nos paramos aquí o todos los que te servimos somos pecadores. Imagina que tú puedas olvidar eso y que tú miraras a la cruz de Cristo siempre. Que nosotros somos siervos, que estamos tratando de hacerlo para su gloria y su honra, aunque lo hagamos de manera imperfecta. Esto era lo que hacía Elcana. Él no le importaba si Elí y sus hijos tenían una mala reputación. Él seguía insistiendo en subir cada año a servir al Señor, a adorarle, y llevaba a su familia, se preocupaba por esto. Así inicia el camino a la salvación de cualquier alma estéril. Darnos cuenta que necesitamos de un Salvador. Acudir a la cruz, comprender el sacrificio de Cristo en esa cruz, el significado del derramamiento de su sangre, de toda su sangre, de cada gota de sangre, limpia y sin pecado por nosotros, por nuestros pecados, y recibir el perdón de nuestros pecados por medio de aquel sacrificio, de aquel que murió en la cruz. Así inicia el camino a la salvación de un alma estéril. En el versículo 8 nosotros vemos cómo Elcana se acerca a su esposa y trata de animar a Ana, porque los ataques de Penina eran tan feroces, constantes, devastadores, que la llevaban al punto de la depresión. Y nosotros vemos en el versículo 8 cómo él, con mucho amor,
Dice, entonces Elcana, su marido, dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? A él le preocupaba la condición de la esposa que él amaba. No importa que esta mujer no le había dado hijos. Y a pesar de que él había escogido otra esposa para poder tener herederos, que era lo que o sea, la costumbre en ese tiempo, él se preocupaba también por la vida de esta mujer, por la condición en la que esta mujer estaba. Y él le hace preguntas que él conocía la respuesta. ¿Por qué lloras si no comes? Oye, pero esta mujer me tiene en zozobra. Es todos los años lo mismo. Cada vez que tú dices que vamos a subir al templo, esta mujer vuelve y es todos los días en eso. Imagínense esa conversación todos los días. De esta mujer burlándose de la que era estéril y yo que tengo tantos hijos de Elcana y tú no le has podido dar uno. ¿Por qué está triste tu corazón? Porque no puedo tener un hijo. Esa era la realidad de esta mujer en este momento. ¿Por qué? Él le pregunta, ¿por qué está triste tu corazón? Usted lo sabe, mi hermano. Pero la peor pregunta que le hace, y yo sé que lo hizo con mucho amor, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Esa es una pregunta que yo no me atrevería a hacerle a mi esposa. Yo no me atrevería. Es una pregunta que nunca me pasaría por la cabeza. No soy yo para ti mejor que 10 hijos. Yo digo que hubiese sonado más bonito el decirle, tú vales para mí más que 10 hijos. ¿Verdad? Suena más bonito. Yo no sé si fueron los insultos de Penina, las preguntas del Cana, pero dice el texto que Ana se levantó después de haber comido, bebió y estando en Silo. Mientras el sacerdote del día estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor, lloraba amargamente. Ella se paró y fue al templo a orar. En este punto vemos cómo inicia un cambio en la vida de actitud y en la actitud de Ana. A pesar de su dolor, a pesar de su estado de ánimo, a pesar de Penina, de todos los insultos, del menosprecio, de las burlas, de la incomprensión de su esposo, decide terminar su parte de la comida del sacrificio, lo que le correspondía, su doble porción, levantarse y dirigirse al templo donde estaba el sacerdote Elí sentado a la puerta. La semana pasada, Oscar nos recordaba que tener fe en Dios es confiar en Dios. La causa final de la esperanza de Ana residía en el Señor y su fe estaba puesta en el Dios que ella conocía. Mostró una fe como un granito de mostaza y esa fe la llevó a los pies del Señor a presentar su caso al único que podía presentar su caso. Dice el texto, muy angustiada, en original, amargada de alma, lloraba amargamente. No vemos una mujer empoderada aquí. Las mujeres ya no lloran. Aquí vemos una mujer llorando. Aquí vemos una mujer que sabe que necesita de un Salvador, que necesita de un Dios consolador, santo y todopoderoso, del Señor de los ejércitos. Ana clama a ese Dios que había conocido año tras año al ir a adorarle en familia, con todo y Penina. Comprendió la magnitud de ese Dios y clama a Él con un corazón contrito y humillado. Por agradecida que Ana estuviera con su esposo, con el trato que él le daba, con el cuidado, el interés de su vida emocional, física y espiritual, su verdadera esperanza residía en un amor mayor que este. Su esperanza estaba en el Dios cuya fidelidad, historia y trato para con su pueblo Israel ella conocía. Su gracia redentora, ella la conocía. Nuestra verdadera esperanza en todas nuestras pruebas y en especialmente el peso de nuestra culpa por el pecado
es en ese mismo Dios, el Dios que ha revelado su amor para siempre al enviar ¿a quién? A su único Hijo a redimirnos con su sangre. David nos recuerda en Salmos 43:5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una oración embriagadora. Versículos 11 al 15. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Lo primero que nosotros vemos en estos versículos es el voto de Ana. Ana no estaba negociando con Dios. Si tú haces esto por mí, entonces yo. Ella no estaba haciendo una promesa para inducir el favor de Dios. Ana pudo tomar cualquier camino, enojarse, amargarse, inquietarse, ofenderse. Y quizás pasó por todas esas etapas como muchos de nosotros lo hemos hecho. Pero de todas las opciones, ella escogió la mejor: orar. Acudió al Señor en oración. Se dirige a Dios reconociendo primero su majestad. Oh Señor de los ejércitos. Conocía a Dios, y esta oración, al igual que toda oración verdadera y sincera, reconoce a Dios, y es posible porque Dios se ha dado a conocer primero. De otra manera, nosotros no pudiéramos conocer a ese Dios. Nos atrevemos a hablar con Dios porque Él nos ha hablado a través de su palabra. Y por medio de su misma palabra nosotros podemos hablar con Él. Ella se dirige a Dios reconociendo su lugar: tu sierva. Mira a tu sierva, si te dignas mirar a tu sierva, si te acuerdas de tu sierva, si no te olvidas de tu sierva. Ana no vino reclamando que es la hija del rey. Yo soy hija del rey. Yo soy hijo del rey. Y por eso lo que me toca es reinado. Tampoco el rango de Elcana, de que era un levita, o de que era el hombre que las llevaba todos los años fielmente a adorar y sacrificar y a cumplir lo que decía la Torá. Ella le declaró su posición ante él: tu sierva. Solo podemos dirigir una oración sincera al Señor con humildad. De otra manera, no podemos. Trayendo todo ante Él, trayendo nuestras alegrías, nuestro dolor, nuestras dudas, nuestras inconformidades, todo lo que se te ocurra, tú lo traes a los pies de la cruz y lo entregas al Señor en oración, pero siempre reconociendo su lugar y mi lugar. La fe nos ayuda a entender que no hay ningún otro lugar donde ir sino al Señor. En Juan 6:68 dice: Señor, dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ana pide la atención del Señor, el recordatorio, que vea su aflicción. No es eso lo que tú quieres que Dios vea en ti. No es lo que tú quieres y deseas, que el Señor vea tu aflicción. No estás buscando aquí que el Señor quite la aflicción de tu vida. Ella le pide recordar y le pide ver su aflicción. ¿No es eso lo que tú quieres expresarle al Señor? Cuando Ana le pide al Señor: mira mi aflicción, se está haciendo eco del trato de ese Señor, de ese Dios que ella conoce, de ese Dios que trató con Israel y que podemos verlo desde el Éxodo,
cuando él se acordó de la aflicción de su pueblo y lo sacó. Ana conocía todo, conocía esta historia. Su esposo se preocupaba porque ellos conocieran esta historia. Ana pidió al Señor que hiciera por ella lo mismo que ella conocía que él había hecho por el pueblo de Israel en Egipto en los días de Moisés. La oración de Ana estaba basada en el conocimiento de Dios y de lo que Dios había hecho. ¿Y tu oración está siendo dirigida a un Dios soberano? ¿A un Dios que tú conoces? ¿A un Dios que conoce realmente tu condición y que ha actuado por medio de su palabra con fidelidad? Este pasaje, esta condición, esta aflicción es un reflejo de la situación del pueblo de Israel también. La respuesta a la oración de Ana no solo era una respuesta para una mujer que necesitaba tener un hijo. Era una respuesta para una mujer que necesitaba de un redentor y alguien que tuviera el poder de sacarla de ese lodo cenagoso en el que ella se encontraba. También esta respuesta era la respuesta que necesitaba el pueblo de Israel para cambiar el rumbo de su caminar. Y en cierto modo, esa oración también influía en este tiempo, en el cambio y en la redención en Cristo Jesús. Si su oración era respondida, y esto no lo hemos dicho, ni lo vamos a decir en esta prédica, Ana no tenía intención de quedarse con ese hijo. Ella lo había entregado al Señor. Si tú me das un hijo varón, va a ser tuyo de por vida. Yo ni siquiera lo voy a tener. Es tuyo. Lo había dedicado al Señor. Y no voy a entrar en los detalles de qué decía la ley al respecto de eso, pero todo primer varón era dedicado al Señor. Lo que pasa es que era redimido, pero ella no tenía intención de redimirlo. Ella oró al Señor por un hijo que ella iba a entregarle a él por todos los días de su vida. Pero como dijimos, ella entendió lo que nosotros dijimos en nuestra idea central. La historia de nuestras vidas gira alrededor de la historia de aquel que nos amó primero. Y aquí inicia otro segmento del hilo redentor que el pastor con tanto amor y tanta preparación nos trajo hace poco. Y que viene trazando esos lazos y esas cuerdas desde el inicio de los tiempos. Todos nuestros regalos para Dios fueron primero sus regalos para nosotros. Lo que Ana tenía para darle al Señor, la respuesta de su oración, fue un regalo que Dios le dio a ella primero. Nada de lo que tú le puedes dar al Señor viene de ti. Y si viene de ti, va a estar muy manchado de pecado. Ana hablaba en su corazón, movía sus labios, su voz no se oía, estaba postrada ante el Señor, derramando su corazón ante Él como hace mucho tiempo no se veía en Israel. ¿Y cómo sabemos esto? El sacerdote Elí no tenía ni idea de lo que esa mujer estaba haciendo. El que pasaba muchas injusticias por alto, muchas injusticias y atrocidades de sus hijos, los sacerdotes, al parecer nunca había visto una persona orar con tanta convicción y fe al Señor. Lo que estaba acostumbrado era ver a las personas que iban a sacrificar y adorar al Señor cada año, emborracharse, llenarse, hartarse, y emborracharse y entrar al templo borrachos. Y él creía que esta mujer era una de esas personas. Y esto lo vemos en la manera en que Elí llama la atención a Ana y la acusa de borracha. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Hasta no estar tristes. Versículos 16 al 18, dice la palabra del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió
y ya no estaba triste su semblante. Dice Crisóstomo, porque busco esas lágrimas que no se derraman por exhibición, sino por compunción, las que gotean a escondidas y en armarios y sin la vista de nadie, de forma suave y silenciosa, las que surgen de cierta profundidad de la mente, las derramadas en angustia y dolor, las que son solo para Dios. Así eran las de Ana, porque sus labios se movían, dice, pero su voz no se oía. Solo sus lágrimas lanzaron un grito más claro que cualquier trompeta. Ana, que había sido respetuosa con Elcana, su esposo, también lo había sido con el sacerdote Elí en este momento. No vemos una respuesta iracunda, sino que vemos una dulce respuesta ante la acusación. Se supone que Elí era el guía espiritual principal en esta época y que debió de ser empático y cuidadoso, no hablarle así a esta mujer, pero carecía de discernimiento, evidentemente. Pero él no estaba en condiciones espirituales para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento con Ana y con Dios. Él solo veía, él no estaba escuchando. Hoy nosotros podemos escuchar esa oración por medio de la palabra del Señor y es un privilegio para nosotros. Pero Elí no estaba escuchando la oración de esta mujer. Fue la esposa de un levita rural, posiblemente tratado como maldecido de Dios porque su esposa era estéril. Una mujer que no era valorada a nivel social ni religioso porque era una mujer estéril. La que le enseñó y la que le demostró conocer a Dios, al Dios de su salvación. La blanda respuesta aplacó la ira de Elí. Y a manera de disculpas, entonces, él le otorga la bendición a Ana. Es posible que las palabras de él hacia Ana fueran lo más sacerdotal que él hiciera en ese día. Es más, yo me atrevo a especular, y esto es una especulación, que fue lo más sacerdotal que él hizo en toda su vida. Versículo 17 dice, ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Yo creo que él se quedó hasta sin palabras, porque yo hubiera dicho una bendición, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro, que ponga en ti paz. Pero este hombre como que se quedó sin palabras ante la respuesta de Ana. Pero Ana recibió con alegría esta bendición y la bendición sacerdotal. Elí era el único mediador ungido ante Dios en este momento, en esta parte de la historia. La mayor autoridad espiritual del pueblo de Israel. Y ser comprendida y creída y bendecida por él fue un gozo para ella. Elí representaba pobremente la realidad que vino Cristo, el sumo sacerdote, que vino con Cristo, el sumo sacerdote. Llegamos a Dios y recibimos la bendición sacerdotal nosotros a través de Cristo, la verdadera bendición sacerdotal. Para Ana recibir la bendición y el consuelo de Elí fue algo de mucho gozo. Era como para nosotros hoy recibir la bendición que viene del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. En Cristo nosotros recibimos consuelo, seguridad, paz y paz verdadera, verdadera esperanza. Nos recuerda que el Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Nos promete descanso en Él, nos guía en este mundo y dio su vida por nosotros, sus ovejas. La salida de Ana del área del santuario fue un ejemplo de fe triunfante. Esta mujer salió gozosa, alegre y no estuvo triste más. Aunque se había acercado al Señor en lo más profundo de su abatimiento, destrozada, deprimida, abandonó el santuario elevada y transformada. La oración con fe nos cambia. Ana se puso en marcha, comió y ya no estaba triste su semblante. La fe de Ana, que ya era mucha, fue renovada y fue afirmada por medio de la oración y de haber derramado su corazón ante el Señor.
Y hasta aquí el texto todavía no nos ha dicho cuál fue la respuesta que Ana recibió a esa oración. Sin embargo, nos está diciendo que la vida de Ana había cambiado por completo. Por lo que esa respuesta ni siquiera iba a ser el factor que iba a hacer que ella fuera diferente. Ya ella había recibido lo que necesitaba. Había recibido una aprobación del Dios Consolador. Había conocido a ese Dios del que tanto había escuchado. Y esa es la esperanza que nosotros debemos albergar y recordar en todo momento, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Debemos recordar que la tumba del Señor está vacía. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él vive. Si crees que estás tan roto que no deberías siquiera estar aquí en el día de hoy, piénsalo de nuevo porque estás aquí. El Señor elige a personas rotas como nosotros para su gloria y su honra. Todo lo que nosotros hemos visto aquí, definitivamente, es algo muy importante para nosotros y nos va a servir en algún momento de nuestras vidas. Pero como le dije, el texto no habla de la concesión o qué fue la respuesta de Dios a esa petición. Y ni siquiera es lo más importante. No es la actitud de Elcana o de Ana, que fueron muy buenas y que nos van a enseñar mucho. La historia de esta familia continúa y hay una respuesta que quizás muchos de nosotros ya la sabemos. Pero ¿y si Dios le decía que no? ¿Y si Dios te dice que no? ¿Y si la respuesta del Señor es no? Esta historia quiere decir que orando con fe obtendremos lo que pidamos. Respuesta sencilla, no. Muchos de nosotros lo hemos hecho y no hemos recibido la respuesta. La historia de Ana no es la historia de una mujer estéril. Es la historia de un pueblo estéril que necesita de un Salvador. Es la historia de un Dios que nos ama a pesar de nosotros. Esa es la verdadera historia detrás de esto. Dios se preocupa por Ana, pero también lo hace por nosotros. Y lo hacía desde el inicio de los tiempos. Su cuidado por Ana también era el cuidado por nosotros, por su pueblo. Por el pueblo de Israel en ese momento, pero también por nosotros. La respuesta para Ana vendrá también en beneficio de su pueblo y vendrá en beneficio de toda la humanidad. La respuesta a la crisis del liderazgo que vivían en ese momento, pero también a la necesidad de un Salvador que nosotros también tenemos. Ana, que no venía de una familia poderosa, no era vista como aquella mujer en la que Dios iba a poner sus ojos para traer a un hijo que iba a empezar a organizar la crisis que estaba pasando en el pueblo de Israel. Pero ustedes recuerdan que Jesús tampoco era visto como ese hombre poderoso que podía cumplir con la posición de Mesías, del Salvador. Pero a Dios le importaba a Ana, le importaba a su pueblo y le importamos nosotros. Le importa el mundo y por eso estamos aquí hoy. El hijo de Ana era una respuesta a ese momento, pero sería superado por el hijo de María. El cuidado de Dios por nosotros encuentra su máxima expresión de amor en Jesucristo. Y si tú le perteneces, recuerda lo que dice 1 de Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Gracias porque a pesar de que muchas veces entendemos mal la manera en cómo debemos de acercarnos a ti, tú no te apartas de nosotros, sino que nos traes tu palabra nuevamente y nos recuerdas la manera correcta. Y nos recuerdas que nosotros no somos el centro de la historia, que el centro de la historia es Cristo. Y te damos gracias, Señor, por esto. Gracias por tu evangelio, gracias por todo
lo que has traído a nuestras mentes, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de que no hemos visto esa respuesta que anhelamos, tú trabajas por encima de estas cosas para traer la salvación de nuestras almas y de muchos más. Te pedimos, Señor, que nos permitas verte a través de tu palabra, que nos permitas verte a través de nuestras vidas, que nos permitas verte a través de nuestras dificultades y que podamos postrar nuestras rodillas y nuestros corazones al pie de la cruz y entender cada día la razón de tu sacrificio. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en tu nombre poderoso. Amén.